Ahora vamos a ver qué es un plan de seguridad informática y las fases para su elaboración. Bueno, la falta de seguridad puede deberse pues, sobre todo al desconocimiento de las posibles amenazas o la falta de conocimiento de las medidas de seguridad que existen para aplicarlas, ¿no? Para ello se elaboran los planes de seguridad. Son una herramienta que va a establecer las medidas que todo el personal debe de cumplir obligatoriamente dentro de la organización para el control y la seguridad de la explotación en el entorno tecnológico en el que se mueve. Para realizar este plan de seguridad hay que tener claro qué es lo que se quiere proteger, de qué protegerlo y cómo lo vamos a hacer. Para ello, la persona o el equipo que está encargado de la seguridad de la empresa debe tener en cuenta pues, los siguientes elementos: los activos, las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos, los ataques y los impactos. Ahora vamos a pasar a desgranar cada uno de ellos para ver de qué estamos hablando. Los activos son todos aquellos recursos que pertenecen al sistema informático o que están relacionados con este. Hay que tener en cuenta la relación que hay entre ellos y cómo afectaría en uno de ellos un daño ocurrido en otro. Entre los activos hay que destacar por los datos que constituyen el núcleo de toda organización, es lo más importante dentro de la organización, ya que toda empresa depende de sus datos, ya sean económicos, fiscales, de recursos humanos, de producción, sobre los clientes, etc. El software pues incluye todos los sistemas operativos y todas las aplicaciones que hayan instaladas en los equipos para el manejo de esos datos. El hardware, con todos los equipos, servidores, terminales, dispositivos móviles, que contienen las aplicaciones que manejan y almacenan los datos. Al hardware hay que incluirle los equipos de comunicación, los periféricos, los sistemas de alimentación interrumpido. También por otro lado tenemos las redes, desde las locales hasta la Internet, ya que los datos van a circular a través de ellas. Los soportes donde almacenamos toda la información es otro de los activos importantes dentro de la empresa. Los discos duros, los DVDs, las memorias extraíbles. Las instalaciones, que es el lugar donde se albergan todos los sistemas de información y comunicaciones, ya sean los despachos, locales, almacenes, el personal que va desde administradores, programadores, hasta los propios usuarios internos de las aplicaciones, incluso los externos que se conecten a ellas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el personal es el que produce más fallos de seguridad, por eso hay que prestarle mucha atención. Luego, los servicios que se ofrecen a los clientes o usuarios, ya sea la web, el correo electrónico, los foros, información, seguridad, etc. Bueno, también hay otro de los elementos a tener en cuenta son las amenazas, la presencia de uno o más factores que, de tener la oportunidad, atacarían al sistema, ¿no? O sea, las amenazas pueden producirlo ya sean personas, máquinas o algún suceso que pueda ocurrir en un momento determinado. Las amenazas las podemos clasificar en físicas, que ponen en riesgo el hardware del sistema, o en lógicas, que hacen referencia al software y especialmente a los datos. Las físicas, pues entre las amenazas físicas pues tenemos los incendios, inundaciones, terremotos que podrían acabar con nuestros equipos, el exceso de temperatura, los picos de tensión y corte de suministro eléctrico, averías o fin de vida del hardware, robos del hardware, acceso no autorizado a ficheros o a dispositivos. Y luego, dentro de las lógicas, pues el acceso ilegítimo al sistema informático, los hackers, el software malicioso, ya sean los virus, los gusanos, los troyanos, o la captación ilegítima de datos o comunicaciones y la suplantación de identidad de otro usuario. Dependiendo del tipo de daño que puedan causar las amenazas, las podemos clasificar en cuatro grupos, ¿no? Por un lado está la de interrupción, cuyo objetivo es evitar el acceso a la información, ya sea destruyendo los componentes físicos como el disco duro, bloqueando el acceso a los datos, saturando los canales de comunicación. Luego está la interceptación, donde personas, programas o equipos no autorizados lo que quieren hacer es acceder a un determinado recurso del sistema y así acceder a la información confidencial. Por otro lado, estaría la de modificación, que aparte de acceder a la información confidencial, lo que hacen es modificar esa información y podría alterar el funcionamiento de una aplicación instalada, ¿no? Por otro lado está la de fabricación, que es agregar información falsa al conjunto de información del sistema. Luego, dependiendo del origen de las amenazas, las podemos clasificar en accidentales o intencionadas. Las accidentales, pues como su propio nombre indica, pues producidas por algún accidente, ya puede ser meteorológico, un incendio, una inundación, fallo en los equipos, en las redes, en los sistemas operativos, en el software o incluso errores humanos. Y luego están las intencionadas, ¿no? Que son las que son debido siempre a intervención humana, como la introducción de software malicioso, la intrusión informática, robos o hurtos. Estas pueden tener su origen ya sea en el exterior de la organización, por ataques desde el exterior o incluso en personal de la misma. Una vulnerabilidad la podemos ver como la probabilidad de que se materialice una amenaza contra un activo, ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos los activos son vulnerables a las mismas amenazas, ¿no? Hay activos como por ejemplo los datos, que son vulnerables a los ataques de los hackers, y la instalación eléctrica podría ser vulnerable a un cortocircuito, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de cada activo.
Los riesgos son la posibilidad de que se materialice una amenaza aprovechando una de esas vulnerabilidades y así causando algún daño en un proceso o en el sistema. Por otro lado, los ataques se dice que se han producido un ataque accidental o deliberado contra el sistema cuando se ha materializado esa amenaza. En función del impacto que pueda causar a los activos atacados, los ataques los podemos clasificar por un lado en activos, si modifican o dañan o eliminan o agregan información, o bien pueden bloquear o saturar los canales de comunicación, y pasivos solo si lo que hacen es acceder sin autorización a los datos que hay en el sistema. Esos son los más difíciles de detectar. Luego, para finalizar, tenemos los impactos, que son la consecuencia de la materialización de una o más amenazas sobre uno o varios activos, aprovechando esa vulnerabilidad del sistema. Es el daño que se va a causar en el sistema y pueden ser cuantitativos, si los perjuicios que nos provocan pueden cuantificarse económicamente, o cualitativos, si suponen daños no cuantificables, como pueden ser contra los derechos fundamentales de las personas o incluso contra la imagen de una organización. Una vez que tenemos claro todos estos elementos, vamos a ver cuáles son las fases de un plan de seguridad informática. Primero se comienza por un análisis de riesgos e impactos, donde se hace inventario y valoración de los activos, donde se identifican y valoran todas las amenazas que puedan afectar a la seguridad de estos activos, se identifican y evalúan las medidas de seguridad existentes, también se identifican y se valoran las vulnerabilidades de los activos y las amenazas que les afectan, los objetivos de seguridad de la organización, hay que determinar los sistemas de medición de riesgos, qué impacto produciría un ataque y se identifican y seleccionan también las medidas de protección. Hay que tener claro a la hora de hacer un análisis de riesgos y de impactos es qué riesgos yo como empresario o como organización estoy dispuesto a asumir. Una vez que hemos realizado el análisis de riesgos e impactos, lo que se hace es elaborar el plan de contingencias. El plan de contingencia es un plan de actuación ante cualquier amenaza. En ella lo que se hace es analizar las posibles vulnerabilidades y establecer las políticas de actuación para prevenirlas. Lo que se hace es describir cómo actuar ante cualquier contingencia. El plan de contingencias está compuesto por un plan de respaldo, que son todas aquellas medidas que hay que hacer que se desarrollan antes del incidente, por ejemplo, las copias de seguridad diaria de la información, los controles de acceso al sistema. Luego hay un plan de emergencias, que son las normas de actuación durante el incidente, por ejemplo, se decide parar los servicios, bloquear a los usuarios para que no puedan entrar. Y finalmente se utiliza también un plan de recuperación, que son las normas a seguir después de que se materialice la amenaza. Por ejemplo, pues perdemos toda la información, pues restaurar las copias de seguridad, ¿no? Tras el diseño del plan de contingencias, hay que auditar constantemente el sistema, efectuando pruebas para detectar posibles deficiencias y corregirlas, y así poder adaptarse a las necesidades de los sistemas. Una vez que tenemos ya el plan de contingencias, se establecen las políticas de seguridad, que son las pautas y los procedimientos que debe conocer todo el personal de la organización para su obligado cumplimiento. Para ello se establecen diferentes mecanismos. Por un lado, los mecanismos de prevención, que se realizan antes de que ocurra el incidente para evitarlo, con el uso, por ejemplo, de SAE, de sistemas de detección y protección contra incendios, inundaciones, control de accesos, etc. Por otro lado están los mecanismos de protección lógicos para evitar la intrusión en el sistema, como cortafuegos, antivirus, antimalware, controles de identificación y autenticación de los usuarios. Por otro lado están también los mecanismos de detección, que detectan los cambios en el sistema y alertan de algún intento de intrusión, como herramientas de monitorización y alarmas de intrusos. Y finalmente los mecanismos de recuperación para devolver al sistema al estado actual pues tras un ataque, como podemos hacer con las copias de seguridad. Hemos nombrado las auditorías. La auditoría informática es el proceso por el que se evalúa si un sistema asegura los activos haciendo un uso eficiente de los recursos utilizados. Se debe realizar con cierta frecuencia, ya sea por personal interno o externo de la organización. Los objetivos son pues, revisar la seguridad de los entornos y sistemas, tanto la seguridad física y lógica, verificar el cumplimiento de la normativa y la legislación vigente, por ejemplo la ley de protección de datos, y finalmente obtener un informe con los datos obtenidos con propuestas de medidas preventivas y de corrección si son necesarias. Las fases de una auditoría pues son la enumeración de sistemas operativos, servicios, aplicaciones, topologías y protocolos de red del sistema, detección, comprobación y evaluación de las vulnerabilidades, establecimiento de aquellas medidas específicas de corrección y recomendaciones pues, sobre implantación de medidas de prevención. ¿Qué tipo de auditoría existen? Pues por un lado está la auditoría de seguridad interna, que es a nivel de redes locales y de carácter interno. Luego está la auditoría de seguridad perimetral, que es a nivel del perímetro de la red local, ¿no? Ya que estamos conectados a redes públicas.
el test de intrusión, que lo que se intenta acceder a los sistemas para comprobar el nivel de resistencia ante una posible intrusión de un atacante, el análisis forense, que se hace posteriormente a un incidente y lo que se hace es tratar de reconstruir cómo se ha penetrado en el sistema, la auditoría de código de aplicaciones, que es un análisis del código de las aplicaciones para ver qué riesgos tenemos a que nos puedan atacar utilizando ese mismo código. Y bueno, y dentro de los estándares a tener en cuenta está la ISO 27001, que es la que define los requisitos de auditoría y sistemas de gestión de seguridad, y luego está la ISO 27002, que es el Código Internacional de Buenas Prácticas de Seguridad Informática. Ya para terminar y hablar de herramienta de auditoría, podemos hablar de Clara, una herramienta desarrollada para Windows, y de Linux, que es una herramienta GNU de Linux. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo sería un plan de seguridad, donde tendríamos inicialmente, en función de los riesgos que hemos detectado, pues haría un análisis de riesgo y un análisis de impacto, y luego tendríamos un plan de contingencia donde nos indicaría cómo actuar ante cualquier contingencia que se produzca, ¿vale? Y la política de seguridad de la compañía con aquellos mecanismos que dijimos de prevención, lo de detección y lo de recuperación ante una contingencia, y bueno, y las auditorías que deberíamos estar haciendo continuamente y que son las que retroalimentan el plan de seguridad. Bueno, con esto ya hemos acabado lo que es el plan de seguridad de una organización.